Muy buenas noches, comenzamos una nueva edición de En Profundidad, 4 años en la televisión rosarina, esta vez desde Cable Hogar. Quiero agradecerles a las autoridades de la empresa, a Javier Arrizabalaga, esta oportunidad que se nos ha brindado de llegar con un ciclo que ustedes conocen, que no va a tener demasiadas variaciones, salvo la más importante, que es el cambio de casa, pero se trata de charlar sobre política, de poder ir más allá de la coyuntura, de poner en escena análisis político, tratar de entender juntos qué es lo que pasa en el país, en la provincia y en la ciudad, y también obviamente interrogar, dialogar, darle un espacio de reflexión a los protagonistas de la política. Generalmente hay un concepto que surge desde parte de la sociedad vinculando a la política con algo no demasiado claro, que se aleja de los problemas cotidianos. En realidad todo es política, y para que haya un mejor país, una mejor provincia y una mejor ciudad, tendrá que haber más y mejor política. Al menos esa es la creencia y ese es el mensaje que tratamos de reflejar desde este programa. Vamos a tener en este primer ciclo al intendente de la ciudad, Miguel Lifchitz, como hacemos año a año, tratar de dialogar con el intendente acerca de cuáles son las prioridades de Rosario, cuáles van a ser los ejes de su gestión de aquí en más, y también, bueno, vincular a lo que suceda en la ciudad con los hechos políticos. También va a estar el concejal Diego Giuliano, que hizo muy buena elección en los comicios pasados y que seguramente es una referencia ineludible a la hora de hablar de la oposición de cara al 2011. 2011 que ustedes habrán tenido en las últimas horas noticias, versiones, rumores sobre posicionamientos, que fulano se baja, que fulano se sube. En realidad son eso, posicionamientos, y muchas veces mediáticos, la necesidad de tener en el aquí y ahora un candidato, una fórmula que sea capaz de enfrentar al kirchnerismo. De todas estas cuestiones vamos a hablar con los invitados en un día y en una semana muy especial, porque de ninguna manera me voy a hacer el distraído de lo que pasa en la ciudad de Rosario. Hay un conflicto que involucra a compañeros de trabajo. Yo soy periodista del diario La Capital y lo que podemos hacer mínimamente desde nuestro lugar es apostar a que se solucione este conflicto y tener bien en claro que lo peor que le puede pasar a un trabajador es precisamente quedarse sin trabajo. Tras la primera pausa comercial, con nosotros el intendente de la ciudad, Miguel Lifchitz. Lo prometido entonces, está el intendente de la ciudad, Miguel Lifchitz. Muchas gracias, Miguel, por estar en este primer programa. ¿Qué tal, Mauricio? Un gusto y el mejor de los augurios para este nuevo ciclo. Esperemos que nos siga yendo bien, tratando de llevarle la realidad política a los rosarinos. ¿Y cuál es la realidad política de Miguel Lifchitz en una etapa de gestión donde me parece hay que terminar bien lo comenzado y supongo, esto lo vamos a hablar durante la entrevista, con pretensiones de ser el sucesor de Wiener? Lo venimos hablando desde que asumió Wiener esto. Sí, por ahora tiene mucha más preponderancia lo primero que lo segundo. Estamos trabajando para poder desarrollar a lo largo de este año 2010, que a pesar de los pronósticos y de a veces los titulares de los diarios nacionales o de algunos programas de televisión, yo creo que va a ser en definitiva un año positivo. Por lo menos la oportunidad para que lo sea está, y dependen mucho de lo que haga la dirigencia política de este país. Así que yo me propongo en mi reducido campo de acción, que es la ciudad, tratar de ponerlo mejor para que realmente sea un año importante para la ciudad,
hay una cantidad de iniciativas, de proyectos, de inversión pública, de inversión privada, de actividades que están previstas en la ciudad. Creo que hemos establecido un buen vínculo con los distintos sectores políticos que están representados en el Consejo Municipal, más allá de las diferencias. Y de alguna manera Rosario hoy es un escenario político por allí distinto al que vemos en el ámbito nacional e incluso en el ámbito provincial, ¿no? Un espacio político donde hay diferencias, donde hay discusiones, pero donde hay convivencia. Y creo que eso es un valor importante, sobre todo en tiempos como los que estamos viviendo. ¿Tuvo una crisis su gestión al frente de la municipalidad? Porque usted es un hombre que, como yo, camina a la calle, escucha, y hay como un reclamo sostenido de los rosarinos. Yo creo que sí, creo que hay un reclamo hoy de la sociedad argentina en general respecto de los gobiernos, del gobierno nacional, del gobierno provincial, del gobierno municipal en este caso. Hay una cierta insatisfacción general que tiene que ver con problemas reales, preocupaciones reales de los ciudadanos y también con una sensación térmica que se ha instalado donde pareciera que solamente vemos lo negativo y donde parece que no pasa nada positivo, ¿no? Yo creo que la realidad argentina es contradictoria, es compleja, como lo ha sido siempre, por otra parte, y creo que particularmente en la ciudad nosotros estamos acostumbrados a un nivel de exigencia alto respecto del gobierno, de los gobiernos en general. Y esto lógicamente nos desafía permanentemente y más en tiempos de dificultades, en tiempos de crisis, en tiempos de ajuste económico, donde hay escenarios complejos donde uno tiene que intervenir y ofrecer soluciones a veces a problemas que son ajenos, el problema de la inseguridad, el problema de las migraciones, el problema de la inequidad en la distribución de los recursos, la existencia de sectores de exclusión y de pobreza muy fuertes en la ciudad. Son problemas que tenemos que atender permanentemente, pero cuyas causas, cuyas consecuencias son ajenas a la gestión local. Pero son los desafíos que tenemos como gobernantes, ¿no? ¿Cuáles son para usted hoy por hoy esas áreas donde puede hacer un mea culpa, donde puede decir, bueno, acá nos equivocamos, acá me equivoqué, hay que cambiar? Yo no diría un mea culpa porque uno siempre, o por lo menos en mi caso, trabaja con la mejor intención y pone lo mejor de sí, de esfuerzo, de decisión, de voluntad para que las cosas salgan lo mejor posible. Obviamente a veces hay cosas en las que uno le hubiera gustado tener mejores resultados que los que se han obtenido hasta ese momento. Obviamente que a mí me gustaría, por ejemplo, tener un transporte como el que pretenden la mayoría de los ciudadanos. También conozco muy bien, desde un punto de vista político, desde un punto de vista técnico, cuáles son las limitaciones para que esto ocurra, pero obviamente estoy trabajando y trabajamos permanentemente para introducir mejoras, para plantear apuestas a futuros, sabiendo que muchas veces tenemos que enfrentarnos con realidades complejas. Creo que necesitamos más inversión en obra pública. ¿Por qué? Y porque Rosario es una ciudad que ha tenido una carencia de obras de infraestructura durante muchas décadas. Y entonces tenemos que remontar ese tiempo, recuperar ese tiempo y necesitaríamos un nivel de inversión mucho más alta. Yo me doy cuenta cuando recorro los barrios y la gente quiere mejoras en la calidad de vida. Y mejorar hoy la calidad de vida con obras implican recursos, un volumen de recursos muy importante, mucho más de lo que era unos años atrás. Hoy, por ejemplo, presentamos el proyecto para el plan de cloacas de los próximos 10 años. Hace 15 años atrás, cuando era intendente el doctor Caballero y la municipalidad hacía cloacas a través del sistema de consorcios, el vecino estaba en condiciones de financiar la totalidad de la obra. Hoy ya eso es imposible, ni siquiera en el barrio de más altos ingresos es posible, porque los costos de las obras han aumentado proporcionalmente de manera muy significativa. Pero son de alguna manera las cosas que uno aspira siempre a poder concretar y que trata de concretar en la medida de las posibilidades. No siempre los recursos y las herramientas que uno tiene en el gobierno, como ocurre en la vida personal, son las que uno quisiera para lograr los objetivos más ambiciosos, ¿no? Hay como una sensación también de que los impuestos han crecido de manera exorbitante en el último año, en los últimos
6 meses. Imagino que para usted tener que anunciar el aumento del boleto, la tasa el incremento en la tasa municipal, debe ser algo que, bueno, que ningún gobernante quiere, digamos, ¿no? No, por supuesto, Mauricio, pero cuidado, digo, para no mezclar, digamos, peras con manzanas. La Municipalidad de Rosario, el último aumento de tasa municipal debe tener ya más de 1 año y medio. No hemos modificado la tasa durante todo el año anterior, ni durante este año lo tenemos previsto tampoco. Es decir, que no ha habido ningún aumento de tributos municipales. ¿No hay previsión para aumentarlo? El derecho, no por ahora, salvo que ocurra alguna situación que está fuera del contexto que podemos prever, pero no tenemos previsto. Hemos mandado un proyecto de presupuesto al Consejo Municipal y seguramente, si va a estar luego el concejal Giuliano, puede ratificarlo, que no prevé incrementos de ningún tipo de impuestos municipales. Es más, el derecho de registro e inspección, que es nuestro tributo más importante vinculado a la actividad económica, no se ha modificado en 6 años que yo llevo de gestión. Es decir, nosotros hemos sido muy cuidadosos, muy prudentes en eso. La tarifa es otra cosa, la tarifa del transporte, también hace 1 año y medio que no se modifica la tarifa del transporte, un poquito más de 1 año, y la realidad es que, bueno, que hay modificaciones de costos, sobre todo salariales. Hemos incrementado los salarios casi un 25% el año pasado y este año se prevé algo parecido. Y entonces estas cosas obviamente de alguna manera hay que financiarlas. Pero yo creo que nosotros tenemos que ser cuidadosos a veces con las ideas que se generalizan y que terminan convirtiéndose en lugares comunes y en cosas aceptadas. La verdad es que los incrementos producidos en las tasas de Rosario han estado por debajo de lo que han hecho otras ciudades. Por ejemplo, la ciudad de Córdoba, que está en impuestos más arriba que la nuestra. El presupuesto de la ciudad de Córdoba es casi 500 millones más alto que el de la ciudad de Rosario. Y por supuesto, también hay que decirlo, una cosa es el volumen de lo que se recauda y otra cosa es la eficiencia después con la que esos recursos se gastan. Porque yo le diría, y esto lo dicen muchos cordobeses, no lo digo yo, que con menos recursos Rosario hace más que lo que hacen otras ciudades, ¿no? Intendente, en este marco, usted está terminando su segundo mandato al frente de la ciudad. ¿Cómo observa lo que está sucediendo con el gobierno provincial? ¿Cómo explica usted esta carencia de recursos que lo ha reconocido, el que más lo reconoció en forma directa fue Bonfatti, dijo, el problema es que no tenemos dinero? Bueno, yo creo que es una forma de decirlo, quizás no es correcta, no es adecuada, porque la verdad que la provincia está invirtiendo más que nunca en educación y está invirtiendo más que años anteriores en salud pública, está invirtiendo en la renovación del sistema judicial. Tal vez no está todo el dinero necesario para hacer los proyectos de obra pública que el gobernador Wiener tenía previsto y que es probable que tengan que demorarse en el tiempo, pero la provincia de Santa Fe es la única provincia que no está endeudada con el gobierno nacional, es una provincia que cumple al día con todas sus obligaciones, tanto con el personal como con terceros, es decir, no es una provincia que tenga dificultades económicas. Lógicamente, siempre uno mide los recursos en función de los proyectos que tiene y objetivamente el gobernador Wiener se había planteado un conjunto de reformas estructurales y de proyectos de inversión pública muy ambiciosos que es probable que tal vez no se puedan cumplimentar en toda su dimensión. Estamos dialogando con el intendente de la ciudad, Miguel Lifchitz. Esto es En Profundidad por Canal 4 de Cable Hogar. Seguimos la conversación tras la pausa. ¿Cuál cree, intendente, que debería ser la estrategia a adoptar por el socialismo de cara a los futuros comicios? Porque hablando con sus socios radicales, sobre todo a nivel provincial, dicen, bueno, que cada partido presente fórmula a gobernador y vice, candidatos a diputados, vamos a interna y ahí definimos todo. Acá en la provincia de Santa Fe creo que es bastante prematuro, de todas formas es una alternativa. La legislación vigente en la provincia de Santa Fe
establece el mecanismo de internas abiertas, por lo cual sería una alternativa viable, posible. Yo esperaría que pudiéramos tal vez llegar a un acuerdo sobre la fórmula, no solamente para la gobernación de Santa Fe, sino también para las intendencias más importantes, para la legislatura. Creo que sería un buen mensaje a la sociedad que pudiéramos acordar un proyecto común en términos de programa, en términos de objetivos comunes y también de candidaturas. Pero, lógicamente, si no hay consenso en eso, tal vez se pueda recurrir al mecanismo de internas. Usted ya ha dicho que, bueno, pretende ser candidato a gobernador. ¿Ve en el horizonte a Barletta, su colega intendente de Santa Fe, como un adversario interno? Bueno, yo no lo he dicho en esos términos, Mauricio. Sí he dicho, por supuesto, que para quien ha sido 2 veces intendente de Rosario no deja de ser una perspectiva posible y un desafío el ser gobernador de Santa Fe, pero también es cierto, y lo digo siempre, que yo no tengo un proyecto personal en política. Yo formo parte de un proyecto colectivo, de un proyecto político, pertenezco a un partido como el Partido Socialista que se ha caracterizado y lo sigue haciendo por ser un partido de propuestas, de ideas, que tiene un funcionamiento orgánico y por lo tanto creo que es en ese escenario donde finalmente se va a discutir y se van a proponer las candidaturas para los distintos lugares. Yo no soy un tipo o una persona con ansias de poder, con proyectos de lograr tal o cual posición. Sí, desde luego me gusta la política, me gustan las tareas ejecutivas, trato de hacer lo que hago con todo el compromiso, con las ganas, con la pasión, con el entusiasmo y poniendo lo mejor de lo que yo tengo para que las cosas salgan bien. A veces lo logramos, a veces no tanto, pero bueno, esto es lo que me apasiona, a esto he dedicado mi vida, pero no significa que necesariamente tenga que ser candidato a gobernador. ¿Cree usted que el Frente está consolidado, el Frente Progresista? Yo creo que sí, creo que para lo que es la política, la realidad política en la Argentina, creo que la experiencia santafesina del Frente es muy positiva, es un buen modelo. Lleva ya muchos años, ha tenido sus tironeos, sus conflictos, pero se ha sostenido a lo largo de los años, está funcionando no solamente en términos electorales, sino también en términos de gobierno, compartiendo espacios de gobierno, que no es fácil. Pero bueno, está funcionando a nivel provincial. Nosotros a nivel local hemos incorporado ahora en el nuevo gabinete a un secretario de la producción que es un hombre del radicalismo y creo que es un buen modelo, incluso un buen modelo para la oposición nacional, que le cuesta tanto articular un proyecto común, ¿no? Me parece que esta forma de integración de distintos partidos, cada una con su bagaje de experiencia, de ideas, de historia, pero en un proyecto colectivo, me parece que es lo que la Argentina está necesitando. A Miguel Lifchitz, no al intendente, al dirigente del Partido Socialista, ¿qué fórmula le gusta más? ¿Cobos Wiener o Alfonsín Wiener? Bueno, yo no sé si alguna de esas dos va a ser. Digo, por va a estar o va a estar en las urnas. A mí me gustaría que Wiener juegue un papel importante en el escenario del 2011. Me gustaría por él, porque creo que se lo merece, y me gustaría por el socialismo, porque creo que es un partido que hoy necesita potenciarse, necesita crecer, necesita pasar a jugar en otra categoría, que es la categoría nacional. Y creo que en ese sentido Hermes es la figura clave para lograr ese resultado. No sé si integrando una fórmula, no sé si en el primero o en el segundo lugar, eso tendrá que definirlo él o las circunstancias, pero creo que él debiera jugar o debe jugar un papel importante en el escenario político nacional. Recuerdo cuando usted fue candidato a intendente, a los periodistas nos costaba mucho escribir el apellido, no era muy conocido. Así es. Hoy por hoy se mira y se pregunta a uno, ¿quién es el sucesor de Lifchitz? Y francamente no aparece un nombre contundente, con peso propio, a la hora de definir una candidatura. Y también uno cree que, bueno, tras tantos años de administración socialista, lógicamente habrá un desgaste electoral y que el peronismo vendrá por todo. ¿Tiene usted un sucesor? Yo creo que hay varios
hombres y mujeres que están en mi equipo, que están en el Consejo Municipal o que están trabajando en otros ámbitos políticos, provinciales o nacionales, que tranquilamente podrían ocupar ese espacio y ser un muy buen candidato para las elecciones locales en el 2011. Quizás no haya efectivamente un nombre que ya claramente aparezca para ese lugar, pero hoy es difícil en el escenario político argentino, donde las figuras ejecutivas son tan fuertes, no tan fuertes por su propia característica, sino además por la imagen que la opinión pública tiene de los lugares ejecutivos, que no es un problema particular de Rosario, ¿no? Es difícil pensar quién va a ser el sucesor de Kirchner, o quién va a ser el sucesor de Scioli, o quién va a ser el sucesor de Macri en Buenos Aires, o de Wiener en Santa Fe, ¿no? Yo creo que todavía hay un terreno, un tramo largo de tiempo y mucho terreno para transitar antes de definir candidaturas. Me parece que hoy los temas de la gente pasan más por los problemas cotidianos y por demandas de mayor confianza, de mayor diálogo, de mayor humildad en los dirigentes, de mayor preocupación por los problemas cotidianos. Me parece que esa es lo que el ciudadano común nos está exigiendo, más que candidaturas apresuradas. Uno recuerda diálogos con usted y cierto, a ver cómo decirlo, buena intención a la hora de observar el gobierno de Kirchner. ¿Lo defraudaron los Kirchner? Bueno, yo no lo voté a Kirchner, así que tampoco tenía grandes expectativas. Así que puedo decir, mirando objetivamente, los 4 años de Néstor Kirchner, algo más de 4 años, y los 2 años y algo más de Cristina Kirchner, que hay cosas positivas que se han realizado, que hay decisiones que yo considero correctas y que también hay enormes errores desde mi punto de vista, y fundamentalmente una metodología y una práctica de ejercicio del poder que yo no comparto. Que más allá de estar de acuerdo en una u otra cosa, yo no comparto una manera de ejercer el poder descalificando a la oposición, generando permanentemente escenarios de confrontación, promoviendo una situación de disputa permanente con distintos sectores de la vida social, de la vida económica o de la vida política del país. Me parece que es una práctica política que no construye, que debilita, que va a terminar, o seguramente ya lo ha hecho, debilitando al propio gobierno. Dijo, yo no voté a los Kirchner. Me imagino la debe haber votado a Lilita, y cuando abrió el diario un día y dijo, la gestión del Lifchit es malísima, habrá dicho, ¿para qué voté a esta mujer, no? Bueno, en realidad yo voté a Rubén Giustiniani, que integraba una fórmula efectivamente con Lilita Carrió. Sí. Miguel, de acá en más, queda muy poco tiempo, a veces se habla de la teoría del pato Rengo, como en Estados Unidos, el gobernante que se va, que no tiene reelección, pero en el caso suyo, más que en otros, debe querer que el socialismo siga gobernando Rosario. ¿Qué le hace falta a esta gestión para que usted se quede tranquilo respecto a lo que electoralmente pueda pasar en el 2011? ¿Qué cosas le gustaría ver plasmadas? En principio, Mauricio, yo tengo reelección. Es una decisión, sí. En todo caso, es una decisión... Bueno, a lo mejor lo tenemos 4 años más. Por ahora es una decisión propia, dar por terminado mi ciclo en la Intendencia de Rosario. Por otro lado, yo la verdad que gobierno y trato de hacer las cosas en función del término de mi gestión y no en función de ver o de especular si eso sirve o no sirve para que el próximo intendente sea o no socialista. Desde luego que voy a trabajar para que haya continuidad en la gestión de Rosario, para que podamos elegir el mejor nombre, no solamente para nuestro partido, sino sobre todo para poder superar un proyecto de gobierno que hemos venido desarrollando a lo largo de los años y que lógicamente en cada etapa y con cada intendente necesita un salto de calidad y necesita un salto de cambio y de transformación. Así que vamos a
a apuntar en eso. Yo voy a seguir trabajando con la misma firmeza, con las mismas ganas, con el mismo entusiasmo y dedicando todo mi esfuerzo y mi tiempo en lo que resta de mi gestión, y luego serán los ciudadanos los que tendrán que elegir al próximo intendente. Cuando usted dice me quedan en realidad posibilidades de acceder a otro periodo, ¿no lo estará pensando? Porque a lo mejor tenemos un titular bárbaro además para mañana y no tenemos diario. Hay titular y no hay diario, justamente. No lo estoy pensando, pero digo, dentro de las posibilidades formales, por lo menos, está. Fíjese que hay tantos que quieren la reelección y no pueden obtenerla. En mi caso la podría tener, pero en principio no creo que sea conveniente, porque me parece que 2 periodos de gestión de 4 años cada uno es un buen término, y que la renovación es necesaria, que es importante, que tiene que venir siempre gente nueva con otras improntas, con otras ideas, con posibilidad a veces de hacer cambios sobre las cosas que se vienen haciendo, y esto es propio de la democracia, ¿no? Le agradezco mucho, Miguel, que haya estado en este primer programa. No, gracias a ustedes, Mauricio. Estuvo con nosotros el intendente Miguel Lifchitz, El Corte, y aquí Diego Giuliano, concejal de Rosario Federal. Sobre el final del programa, en la editorial, les voy a dar alguna información sobre esto que ha titulado el diario La Nación en tapa, con la firma de Joaquín Morales Solá, respecto a la no candidatura de Reutemann, que hay de verdad y que no hay de verdad. Está con nosotros Diego Giuliano, bienvenido, concejal. ¿Cómo están? Bien, la pregunta es, usted lo escuchó al intendente, no me gusta a mí hacer opinar a otros cuando alguien no está en el estudio, pero bueno, en líneas generales, ¿qué opinó de los dichos de Lifchitz? Bueno, uno trata de ser siempre lo más condescendiente posible dentro del diálogo y la democracia. Yo creo que hoy en día la ciudad de Rosario está observando un deterioro muy importante en lo que es su gestión municipal, y esto no tiene que ver con otra cosa que el transcurso del tiempo, y los 20 años empiezan a pesar. De todas maneras, por supuesto que creo que en Rosario es necesario construir alternativas, y esto es un compromiso y es una responsabilidad muy grande de los demás actores políticos, en este caso de los que estamos en el ámbito de la oposición. ¿Por qué? Porque la ciudad debe, yo creo, a esta altura de los tiempos, relanzarse. Mire, lo último que hemos tenido como cosa importante en Rosario fue el Congreso de la Lengua, el comienzo de la gestión del intendente, y yo creo que la ciudad ha perdido su lugar en la región y en el país, o por lo menos se ha visto muy deteriorada desde el aspecto de lo que es el lugar de Rosario y su posición de esta metrópoli. La mirada metropolitana no ha estado presente en los últimos años. Creo que después de 20 años de gobierno hay una cantidad de deudas pendientes muy fuertes, la sociedad lo percibe, y me parece que el compromiso nuestro es ver cómo superamos estas gestiones que se vienen dando a lo largo del tiempo en una suerte de rotación interminable y casi automática de dirigentes. El Partido Socialista va poniendo a distintos lugares a las mismas personas, y lo hace en forma repetitiva, y yo creo que en la repetición no hay salida. Rosario va a necesitar oxigenar sus proyectos, oxigenar su presente y su futuro a través de nuevos elencos, nuevos equipos. Yo personalmente creo mucho en los equipos, y los equipos deben abrirse a la sociedad y no atomizarse de tal forma de creer que lo que uno hace es magnífico y que los amigos de uno son los ciudadanos que realmente valen, y que el resto vale muy poco. Yo escribía en el diario días atrás que la mejor garantía de triunfo que hoy por hoy tiene el socialismo, que ve una merma en su gestión, lo reconoció el propio Lifchitz, bueno, decía, es esta división del peronismo rosarino, ¿no? Que uno no sabe dónde va a terminar, cuándo se va a terminar, y que, bueno, produce fugas de votos. ¿Qué indicios, qué circunstancias hacen pensar o podrían hacer pensar que esto no va a ser así?
Yo creo que el peronismo rosarino es un movimiento político, como el peronismo en general en todo el país, muy amplio, y creo que el peronismo en sí mismo debe entender que no resuelve el presente ni el futuro en una mesa chica. Lo resuelve en una mesa mucho más grande que esta. Necesitamos incorporar a los distintos actores del peronismo y de fuera del peronismo. Me parece que por allí está la cosa. Y creo que lo más importante que nos puede pasar en Rosario es que tengamos algunos niveles de consenso, yo diría un umbral de razonabilidad en lo que es el diseño de la ciudad futura, de la ciudad que viene. Esto es un problema nuestro. Creo que nosotros tenemos que generar ese espacio, como le decía antes, y me parece que han llegado las circunstancias, ha llegado el momento de que eso pueda realizarse. ¿Por qué? Porque las diferencias de los partidos políticos que tienen implicancia nacional, obviamente usted las puede multiplicar o las puede focalizar y en realidad tomar decisiones que tienen que ver con la ciudad. La ciudad está realmente esperando una alternativa. Esto no es algo ficticio. La ciudad, y usted lo camina en la calle, en los barrios, con los empresarios, con toda la gente con la que hablamos, está esperando una alternativa. Y es nuestro compromiso, por lo menos, el de restaurarla. Una de las sorpresas que se dieron en las primarias fue el voto al justicialismo. Y sucedió algo que había tenido su antecedente. Cuando se va al comicio general, el peronismo logra menos votos que en una interna. Un hecho, francamente, cuasi inédito al menos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Hay un voto muy lábil de la sociedad independiente que va en la interna, bueno, si voto a Giuliano, pero si no es Giuliano, yo no voto al peronismo, o puede ser, yo voto a Caballero y si no que es Caballero no me gusta. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, si usted mira la experiencia electoral de la provincia, cuando se aplicó la ley de primarias, hemos tenido esta suerte de fuga de votos y que ha pasado en el justicialismo más que en otros partidos. El justicialismo cree en la primaria, va a la primaria, realmente se disputan posiciones políticas y proyectos de ciudad y en este último caso, bueno, ustedes saben que esa primaria obtuvo como resultado un extrapartidario, aliado histórico del peronismo, como el doctor Caballero, que después fue el primero en la lista. Esto sin duda que provoca alguna alteración del voto popular, pero creo que este sistema electoral, que en el fondo parece ser contramayoritario, porque una alianza electoral o un grupo incluso de posiciones políticas triunfa en la primaria y luego en la general tiene un comportamiento distinto al electorado, creo que también tiene que ver con nosotros y la forma en que nosotros ofrecemos de una manera coherente, razonable, abierta, plural, la propuesta de ciudad que nosotros tenemos. Me parece que esto va a mutar, va a cambiar cuando el justicialismo ponga un paraguas sobre muchos de los problemas o de las diferencias que todos los partidos políticos del planeta tienen, pero que creo que se resuelven en un nivel de ideas básicas, una especie de coincidencias fundamentales que tengan que ver con enamorar a la sociedad con un proyecto de ciudad que venga. Y esta es nuestra posibilidad. ¿Va a ser candidato a intendente? Mire, yo creo que en Rosario la gente tiene problemas de ayer. Los problemas en Rosario están vencidos. Rosario está sufriendo una cantidad de conflictos. Hay aumento de impuestos en Rosario. La patente se aumentó el 30% en Rosario. Hay aumentos provinciales que impactan fuertemente sobre el bolsillo de los rosarinos. El ambiente está para discutir los problemas de hoy. Probablemente sea necesario esto que decimos de oxigenar los proyectos. Yo estoy a disposición de lo que es un proyecto colectivo, que es el proyecto, en este caso, que de alguna manera representa a la oposición hoy en Rosario, y creo yo que la gente tiene muy lejos, en verdad, el problema de los políticos. El problema de los políticos es quién va a ser el próximo candidato. El problema de la gente es cómo hacemos para tener agua con presión, para que no nos sigan anunciando las cloacas y que de alguna vez por todas la ejecuten. El problema de la gente es el bache, el corralito, el transporte que no llega. Esos son los problemas. Yo lo que estoy haciendo es tratar de ofrecer alternativas a esos problemas que hoy la ciudad tiene.
Yo digo, y lo planteo en un equipo plural y abierto, si esto luego se refleja en una posición política de mayor responsabilidad, bienvenido sea. Probablemente así lo sea. Pero me parece que aquí los problemas están vencidos, las decoraciones que se hacen desde el oficialismo ya no alcanzan, estamos en una gestión que tiene más de comunicación que de realización, y me parece que acá lo que hay que debatir son los proyectos de ciudad. Nosotros tenemos un modelo de ciudad, no estamos de conformes ni de acuerdo con el modelo que el socialismo ha desarrollado en este tiempo, estamos viviendo el otoño del socialismo en Rosario, se los ve de una manera ya cansina, no hay iniciativa. Me parece que si nosotros vamos a generar esa iniciativa, es importante que luego lo manifestemos electoralmente. Se decía hasta hace un tiempo, el socialismo gobierna para el macrocentro y se olvida de los barrios. De acuerdo a lo que usted, a lo que escucha, a lo que le dicen, porque yo tengo esa sensación de que también el rosarino que vive en las zonas que históricamente ha votado al PS, hoy por hoy tiene algunos reparos. Yo creo que hay una alerta muy grande en el sistema político rosarino. Se observa en las periferias, en el centro, en los lugares más conflictivos. De verdad hay un desencanto con una gestión que, mire, usted a una idea la puede arruinar de distintas maneras. Una es decir que no lo va a hacer, y la otra es decir que lo va a hacer, y decir que lo va a hacer y no hacerlo jamás, que es lo que está pasando en esta etapa del gobierno socialista, ¿no? Es muy difícil que la gente vuelva a creer que le van a hacer las cloacas cuando hace 20 años que no se lo hacen. Es muy difícil que la gente crea que el transporte va a mejorar y realmente se va a comprometer otra idea de transporte, esto que tanto se estudió y que hace 20 años que no se hace. Es muy difícil que la gente crea que esta falta de mantenimiento de los barrios, y que es realmente así, uno lo observa, se cambie con solo decirlo. Creo que esto está pasando, este desencanto está a la vista, y me parece que a partir de allí surge la posibilidad del recambio, de la oxigenación. Ahora, no se trata de derribar todo lo que se hizo. Yo creo que el socialismo ha dejado algunas cosas en la ciudad que pueden ser puntos de partida para... ¿Por ejemplo? A ver, yo diría, estos 6 distritos en que se descentralizó la ciudad teóricamente son buenos, pero claro, si usted hace 6 distritos de catálogo, de arquitectura de firma, usted contrata a los arquitectos para que hagan estos distritos y después no se ocupa del barrio y no atiende los barrios, y los barrios están igual que siempre, bueno, se han transformado en isletas, para decirlo de alguna manera, de mera administración y de contención de personal que no se sabe qué hacer, y que en realidad lo que está sucediendo es que no se está atendiendo al barrio como se necesita, no se está haciendo la obra que se necesita, no se están tomando decisiones. Entonces, hay algunas cosas que como modelo pueden estar correctas y que creo yo que hay que continuar superándolos, pero hay otras que hay que modificar urgente. Entonces, si usted los estacionamientos subterráneos no lo hizo, si usted las troncales de transporte no las puso jamás, ni hizo la obra pública para eso, si usted hace tiempo que no hace más vivienda, si usted aumenta la patente, si usted recibe el impacto del impuesto provincial del gobierno, en este caso socialista de la provincia, que ha aumentado el 200% el inmobiliario, que ha aumentado también otros factores que impactan sobre todo sobre la clase media y sobre la gente que trabaja todos los días. Bueno, mire, es muy difícil que se vea una alternativa allí. Así que creo que por ahí pasa. ¿Le sorprendió a usted, porque se habló mucho tiempo, bueno, necesitamos un gobierno provincial en sintonía con Rosario? Finalmente esto se dio, gobierna Hermes Wiener, socialista del Frente Progresista, gobierna Lifchit, socialista del Frente Progresista. Esto, significó una mejora para los rosarinos en su calidad de vida o, sorpresivamente, un decaimiento. Mire, ese latiguillo de que los dos del mismo lado íbamos a estar mucho mejor, es decir, municipio y provincia del mismo lado iba a generar un crecimiento y un desarrollo, realmente ha sido, yo diría, o una mala comunicación o una especie de contraejemplo, porque no se ha advertido ninguna de los cambios ni ningún de los beneficios que se habían planteado por allí.
Claro que a nivel provincial tampoco se ve demasiado en la provincia, porque en verdad, más allá de esta insistente iniciativa por aumentar los impuestos, que son las noticias más importantes que emite el gobierno de la provincia, bueno, no ha habido otras alternativas, pero lo que no hemos observado es realizaciones concretas en la ciudad de Rosario que de alguna manera permitan soñar en que es mejor estar del mismo lado. Al contrario, se han terminado las excusas en Rosario, y esto tiene un impacto. Se ha terminado de que la culpa es de la provincia, como tanto tiempo se desplegó. Hoy ya las culpas son, o sea, ya el complejo de victimización ya no da más. ¿Por qué? Porque ya no se puede ser víctima de lo mismo que uno ha construido. Y entonces, cuando la provincia lo que plantea son cosas tan difíciles de concretar, como por ejemplo el puerto de la música. O sea, la provincia plantea el puerto de la música, y no se puede resolver el tema de la cloaca que pasa enfrente de la casa del vecino y que está abierta. Creo que ahora ni el puerto de la música ni la cloaca. Bueno, entonces, cuando no se puede hacer lo pequeño, ni se puede pensar seriamente en que se va a hacer lo grande, bueno, empieza a fatigarse el modelo. Y creo que estamos en ese momento. Por lo tanto, yo no he observado ningún beneficio concreto, más allá de esta intención permanente de aumentar los impuestos que salen del bolsillo de la gente, no salen de otro lugar. Bueno, no ha habido otros cambios. El concejal Diego Giuliano ha sido muy amable de estar en el primer programa de En Profundidad, y bueno, nos esperan casi 2 años de política pura. Muchas gracias por invitarme y le deseo mucho éxito en esta etapa del 4º año. Así es. Gracias por haber venido. Hacemos la última pausa, conclusiones del programa y algunas informaciones para darle a los televidentes. Obviamente el primer programa, además de los agradecimientos que hemos hecho al inicio, a nuestros camarógrafos, a todo el equipo técnico que está trabajando, obviamente a quienes respaldan publicitariamente este programa. Joaquín Morales Solá, escribió Reutemann, decidió que no será candidato. En realidad no, bueno, salvo que Morales Solá tenga una información que yo francamente no tengo, es decir, textuales palabras, lo que Reutemann dice por estos días, y en realidad es lo que viene sosteniendo hace 3-4 meses, es, a esta música la escucho lejos. No sé qué querrá decir Reutemann con esto, pero yo entiendo que, conociendo cuál es su estrategia, jamás largaría una candidatura a 2 años de una elección presidencial. Tiene algo a favor, más allá de la intención de voto, esto lo dicen las encuestas, algunos le otorgan más, otros menos, tiene un 100% de conocimiento, en consecuencia le va a costar menos tiempo posicionarse. Hoy por hoy es esta la realidad, pero les digo a los televidentes, hay una necesidad muy imperiosa de grupos mediáticos, caso Clarín, caso La Nación, de encontrar un candidato opositor, alguien que los desobligue de esta fea tarea de tener que hacer oposición todos los días a través de los medios. Y parece ser el turno de Eduardo Duhalde. Eduardo Duhalde tiene una intención de voto relativa, francamente no es muy alta, pero sí tiene una alta imagen negativa, es decir, poca intención de voto y alta imagen negativa. En consecuencia, bueno, lo han puesto a Duhalde a jugar este partido contra la familia, el matrimonio gobernante, a quien Duhalde de alguna manera les regaló la presidencia de la Nación. Otra encuesta que pagaron empresas privadas sobre 10.000 casos indica que el 74% de los argentinos no volvería a votar por Néstor Kirchner. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando se mide individualmente ahora a Néstor Kirchner, a De Narváez, a Elisa Carrió, a Reutemann, a Cobos, Kirchner está por sobre el resto de estos postulantes de la oposición. Pero en un escenario de balotaje vuelve la gran Menem. ¿Cuál es? La mayoría, estas encuestas indican un 70%, digamos un 65%, digamos un 60%
votarían por quien enfrente al candidato del kirchnerismo en la segunda vuelta, que podría o no ser Kirchner, y de esta manera quedaría un porcentaje muy nimio para el oficialismo y un porcentaje muy alto para el postulante opositor. Yo cuando digo esto, y usted lo pensará que está escuchando, no sé, me suena a alquimia política, a que falta mucho tiempo. Y es verdad, falta mucho tiempo. Pero hoy por hoy hay un interés mayúsculo de muchos por posicionarse y un interés también mayúsculo de algunos por tener los candidatos en la cancha. Falta mucho tiempo. Recién las candidaturas van a estar a fin de año y ahí sí podremos hablar de quién o quiénes van a ser los que compitan contra el matrimonio gobernante. Se ha terminado el primer programa de En Profundidad. Reitero los agradecimientos. Nos volvemos a encontrar dentro de 7 días por Cable Hogar. Muchas gracias. No ves, por vos yo sigo estando acá.